Bienvenidos a Verbo y Vida, el podcast oficial de Verbo SoCal, Iglesia Cristiana, aquí en el sur de California. Somos una iglesia de ministerios Verbo con la misión de ir y hacer discípulos. Nuestra visión es ayudar a las familias jóvenes a unirse en la búsqueda del carácter de Jesús y, a medida que se renuevan sus vidas, a difundir el Evangelio y mostrar misericordia a nuestra comunidad. Esperamos que a través de este podcast te sientas inspirado, animado y motivado para marcar una diferencia en el mundo. Gracias por acompañarnos. Esperamos que disfrutes el mensaje. Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? A ver, pongámonos de pie todos. Y lo vamos a decir, pero creyéndolo, mis hermanos. ¿Lo creemos? ¿Sí? A ver, ¿cómo estamos el día de hoy? Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Un aplauso fuerte para el Señor. Pueden sentarse. Es un día hermoso, es un día maravilloso. California es un estado muy hermoso, mis hermanos. Tenemos todo tipo de clima aquí, ¿verdad? Tenemos frío, tenemos calor, playa, nieve, desierto, lo que querramos hay aquí. Así que estamos bendecidos por el Señor. ¿Les parece? Amén. Entonces, y también, mis hermanos, los felicito a todos ustedes. Se ven muy lindos, se ven muy hermosos desde aquí, bien peinaditos. Bien peinaditos y Gloria está así. Entonces, los felicito muy bien. Ay, mis hermanos, empieza porque lo creamos, ¿verdad? Miren, hemos estado hablando de los regalos de Dios para nuestras vidas. Y yo creo que a todos nos gustan los regalos, ¿verdad? ¿Sí? ¿A quién le han regalado un par de calcetines? ¿Sí? Sí, ¿verdad? ¿A quién le han regalado pantalones? ¿Sí? ¿Sí? ¿Vestidos? ¿Joyas? ¿Sí? ¿Quién le han regalado un carro? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? Es bonito que le regalen a uno, ¿sí o sí? Sí o sí. Es muy bonito. Fíjense que a mí en lo personal, por supuesto que me agrada que me regalen, pero me sucede algo. Los que me conocen saben que a mí me pueden regalar, por ejemplo, ropa. Y sin mentirles, yo tengo ropa que me regalaron en el cumpleaños pasado que no me he puesto. Me regalan las cosas y por alguna razón las pongo en el closet y como que no siento la necesidad de ponerme algo, de ponérmelo rápido, ¿verdad? A veces pienso que me los voy a poner para alguna ocasión especial, o yo no sé si a alguien más le pasa eso o yo soy el raro. La extrañaba, Gladys, bienvenida. Entonces, fíjense que mi familia me dice: ponte la ropa, póntela. Pero ¿por qué no te la pones? No, si ya te la regalamos para que te la pongas. Me pasa aún con los vehículos, ¿verdad? De repente Dios me bendice, puedo comprar un carro nuevo y lo tengo parqueado. Y por ejemplo compré una camioneta, ¿verdad? Gracias a Dios. Y sigo usando mi camioneta vieja para hacer viejita, más viejita pues, ¿verdad? Y me dice mi esposa: vende ya esa camioneta, ¿por qué no usas la nueva? Yo, no, pues, no, estoy bien, ¿no? Pero ¿cuál es el punto, mis hermanos? El punto es que muchas veces eso hacemos con los regalos de Dios. Hay regalos extraordinarios que Dios nos ha dado y los metemos allá, ¿verdad? Y no nos acordamos de esos regalos, y son regalos extraordinarios. Entonces, la plática de hoy, mis hermanos, es el regalo número 5, que es la ayuda de Dios. Imagínense ustedes, la ayuda que Dios presta a nuestras vidas. Y vamos a ver siguiendo la guía y dirección de Dios. ¿Qué les parece? Bien, les voy a pedir que se pongan de pie una vez más. Vamos a hacer una pequeña oración. Decimos: Señor, te damos gracias por la bendición, Señor, que nos has dado de ser tus hijos, Padre bendito. Gracias, Señor, por tantos regalos, Señor, que a veces ni estamos conscientes, Señor, de las tremendas bendiciones que tú nos has dado. Señor, ayúdanos el día de hoy, Padre celestial, a que podamos entender, Señor, esos regalos maravillosos que tú nos has dado, que ya son de nosotros, Padre celestial. Esas
Como dice tu palabra, Señor, esos pensamientos de bien para nuestras vidas, Padre Celestial, de bendición, de prosperidad, Señor. Ayúdanos a poder entenderlos, comprenderlos, Señor. Y, Señor, que nos vayamos con eso el día de hoy, Padre Celestial. Te damos a ti la honra y la gloria, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, fíjense que dice Salmos 146:5: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Bienaventurado. Dice Hebreos 13:6: de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. No temo, estoy tranquilo, estoy confiado porque Dios es mi ayudador. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Eso es Proverbios 3:5-6. Cuando reconocemos a Jehová, a nuestro Dios, en todos nuestros caminos Él enderezará nuestras veredas. No en algunos caminos, no en los caminos que me convienen, no en los caminos que me gustan, ¿verdad? Sino en todos los caminos. Entonces Dios va a enderezar nuestras veredas, mis hermanos. ¿Dónde puedo encontrar ayuda para mi diario vivir? ¿Quién necesita ayuda para su diario vivir? Todos necesitamos, ¿verdad? Miren, son 4 aspectos. Primero, la guía viene del Espíritu de Dios. Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Y esto es un punto muy interesante. El Espíritu de Dios nos va a guiar a toda verdad, porque el Espíritu de Dios, mis hermanos, lo sabe todo, lo conoce todo, es omnipresente, puede estar en todos lugares. Es interesante, mis hermanos, que a veces nosotros no prestamos atención, lo que les decía, la gran ayuda que Dios nos ha dado. Recuérdense que en el Antiguo Testamento solo algunas personas tenían el Espíritu de Dios. Por ejemplo, ¿verdad? Fue dado a Josué, que entró, ¿se recuerdan? Entró a Jericó, le dijo: dale vueltas a la ciudad, y gritaron en cierto momento y las paredes se cayeron. ¿Qué les parece eso? Extraordinario, ¿verdad? Asombroso. Le fue dado, por ejemplo, a Sansón, que tenía una fuerza extraordinaria. Sí, mató a 1000 hombres un día ¿con qué dice? Con la quijada de un burro, ¿verdad? Le fue dado a David, mis hermanos, y David mató a Goliat. Fíjense que David hace una innovación en la guerra. Peleaban con espada todavía en ese tiempo, ¿verdad? Sí, un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Imagínense, tenían que estar a cierta distancia para poder matar a la otra persona. Dios, el Espíritu Santo, le da sabiduría para innovar. Y Él viene y desde cierta distancia, ¿verdad? Que obviamente Goliat no lo podía alcanzar, pero él sí lo podía alcanzar con las piedras. ¿Sí se dan cuenta? El Espíritu de Dios es extraordinario. Es un poder asombroso, mis hermanos. El Espíritu de Dios lo puede hacer todo. El Espíritu de Dios, para que nos demos una idea, ¿quiénes han visto las plantas eléctricas? De donde sale la electricidad, por ejemplo, la planta eléctrica de esta ciudad, de donde sale toda la electricidad para esta ciudad. ¿Alguien ha visto? ¿O hemos visto alguna? Carlos, vos has visto, ¿verdad? Porque vas a dejar material a las plantas eléctricas. Son lotes grandes, llenos de torres donde se está produciendo la electricidad. Imagínense ustedes que será de las cosas más fuertes que tenemos en la casa, un microwave, por ejemplo. Si yo llevo un microwave y lo trato de plug ahí, ¿qué se imaginen que le va a pasar? Lo explota, lo hace pedazos, porque el power que hay ahí es extraordinario. Entonces, tiene que venir bajando de voltaje hasta llegar a nuestra casa. Por ejemplo, si vamos aún al contador de nuestra casa y lo conectamos en los alambres antes que entren al contador, lo explota igual, porque la energía todavía es muy, muy fuerte. Tiene que ir bajando, bajando, bajando hasta que la podemos usar. Ya después de que pasa el contador la regula y entonces la podemos usar nosotros. Así, imagínense, algo así es el Espíritu Santo de Dios. Tiene un poder extraordinario, puede crear lo que sea, mis hermanos. Sí, es un poder extraordinario que está a la disposición de nosotros. Por eso Dios dijo que nos iba a enviar al Consolador,
Por eso era necesario que Él se fuera, para que pudiera venir el Espíritu Santo, porque es mejor que el Espíritu Santo esté con nosotros. Jesús solo podía estar en ciertos lugares. El Espíritu Santo de Dios puede estar en todos nosotros. Entonces, ese poder que estuvo en David, ese poder que estuvo en Sansón, hoy está a disposición de todos nosotros. ¿Qué les parece? Pero estamos nosotros conscientes de ello. Estamos conscientes de que existe ese poder y que, mis hermanos, nosotros lo podemos usar. Recuérdense que dijo Dios: mi reino no es de este mundo. ¿Sí? Entonces hay otra dimensión. Nosotros vivimos en una dimensión material. Hay otra dimensión, mis hermanos. ¿Sí? Eso fue lo que dijo Dios, ¿verdad? Mi reino no es de este mundo. Hay otra dimensión, pero en la cual nosotros nos podemos conectar y podemos traer de ese poder que es el Espíritu Santo de Dios. Entonces imagínense ustedes, ese poder maravilloso Dios lo ha dejado para que nos guíe. ¿Te puede guiar? Por supuesto. ¿Te puede decir haz esto? Claro. ¿A través de qué se mueve el Espíritu Santo? ¿Por medio de qué? ¿Cómo sentimos? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo podemos recibir la guianza del Espíritu Santo? A través de nuestros pensamientos, a través de los deseos que, miren, el deseo del Espíritu Santo es como el de Dios, es de continuo el bien, es expansión, es prosperidad. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, muchas veces nosotros no estamos conscientes de ese regalo, que nosotros podemos clamar a Dios, pues nosotros podemos tomar de esto y usarlo en nuestra vida cotidiana. Y Él quiere estar en nuestra vida cotidiana. ¿Qué les parece? ¿No es extraordinario? Es un regalo maravilloso. 2, la guía viene de Dios. Dice Salmos 32:8: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. ¿Quién nos ayuda a entender? ¿No les pasa a ustedes de que leemos a veces la palabra de Dios pero no entendemos? Sí, o sea, uno dice, qué bueno, ¿verdad? No entendí. Dios es el que nos da la sabiduría y nos abre el entendimiento para que podamos entender la palabra de Dios. Entonces, la primera guía es el Espíritu Santo. La segunda guía es Dios. ¿Cuál es la tercera guía? Dice, la tercera guía viene de la palabra de Dios. Y dice 2 de Timoteo 3:16-17: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En el tiempo de antes, mis hermanos, el pueblo era guiado. ¿Se recuerdan? Dios saca a Israel de Egipto y el pueblo era guiado por una columna de humo por el día y una columna de fuego por la noche. Se asume que el fuego por la noche les daba calor y que la columna de nube, de humo, les daba sombra en el día. Entonces, esa era la guía. Imagínense, todos tenían que irse guiando por esta columna. El camino hacia la tierra prometida no era tan largo, pero tuvieron que pasar 40 años. ¿Por qué? Porque quitaron su mirada de la guía del Señor. Quitaron su mirada de la columna, quitaron su mirada de esas columnas y empezaron a tratar de hacer lo que ellos querían hacer. Entonces, hoy en día ya no hay columna. Hoy tenemos la palabra de Dios. Ellos no tenían la palabra de Dios, mis hermanos. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Esa es la columna que nos guía en la vida. ¿Sí? Cuando nosotros quitamos la vista de la palabra de Dios y empezamos a oír qué dicen por aquí, qué dicen por allá, qué dicen las noticias, qué dicen las redes sociales, qué dicen, quitamos nuestra vista de la columna y empezamos a seguir lo que dice el mundo, y nos puede pasar lo que le pasó a Israel. En vez de que llevaran unas cuantas semanas llegar a la tierra prometida, que se dan cuenta que era lo que Dios quería, guiarlos a una tierra prometida. ¿Por qué, mis hermanos? Porque nosotros somos hijos de Dios y lo que Dios quiere para nosotros es bendecirnos, es llevarnos a una tierra prometida, es que estemos bien, es que estemos bendecidos, prosperados, alegres, contentos, gozosos. Eso es lo que Dios quiere en nuestra vida. Pero ¿cuál es la guía? La palabra de Dios. La palabra de Dios, mis hermanos. La semana pasada hablábamos de la Biblia
la importancia de la Biblia, el regalo que es para nosotros la Biblia. Mis hermanos, nosotros tenemos Biblia, podemos leer la Biblia. Entonces, ese es el tercer, la tercera guía, ¿verdad? La palabra de Dios. Entonces, eso, mis hermanos, debe de estar por ley. O sea, nosotros tenemos que leer la palabra de Dios. No excusas, ¿verdad? No hay excusas, mis hermanos. Nosotros, si tú no quieres leer la palabra de Dios, entonces quieres ser guiado por otra cosa. Entonces te guía otra cosa en tu vida. ¿Quieres ser guiado por Dios? La palabra de Dios. Ahora, la cuarta, la guía viene del consejo bíblico a través de otros. Dice Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Si nos damos cuenta de que la guía viene del consejo bíblico a través de otros y habla de la multitud de consejo. Sucede, ¿verdad, mis hermanos, de que muchas veces nosotros andamos pidiendo consejos a medio mundo? Pido consejo en el trabajo, pido consejo a mi hermana, a mi tío, a mi mamá, al que querrás. Sí. Pero aquí dice el consejo bíblico. O sea, son personas que conocen la palabra de Dios, que te pueden ayudar, que te pueden instruir en la palabra de Dios. Si tú estás buscando consejo con otro tipo de personas, tú estás buscando el consejo que tú quieres escuchar, no el consejo de la palabra de Dios. Porque es realidad, ¿verdad, mis hermanos? Muchas veces el consejo de la palabra de Dios me dice lo que yo no quiero oír, pero es lo que yo tengo que hacer. Entonces, es importante, mis hermanos, de que sí, la multitud de consejos, pero de personas que conozcan la palabra de Dios. Una vez más, si le vas a pedir consejo a medio mundo, andas buscando el consejo que a ti te conviene. No estás buscando la dirección de Dios ni la guía de Dios. Entonces, yo creo que es bueno ponerle atención, ¿verdad, mis hermanos? Porque aún hermanos en la iglesia, podríamos decir aún líderes, mis hermanos, pero están leyendo la palabra de Dios, conocen la palabra de Dios. Ahora bien, ahí se aplican otros principios, ¿verdad? Como por ejemplo que tenemos que honrar a nuestros líderes, ¿verdad? Que son puestos por Dios. Eso ya queda en la responsabilidad de cada quien, ¿verdad? Todos tenemos que leer la palabra de Dios, ¿sí? ¿Está claro? ¿Sí? Pero nosotros como líderes, con mayor razón, ¿verdad? Tenemos una responsabilidad aún más grande. Entonces, mis hermanos, una vez más, consejo bíblico, no simplemente consejo. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, vamos al siguiente punto. ¿Qué necesito saber cuando trato de seguir la guía y dirección de Dios? Uno, tenemos otros cuatro aspectos. Y uno es, Dios es bueno. Dice Salmos 34:8, gustad y ved que es bueno, gustad y ved que es bueno, qué bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Jehová es bueno, mis hermanos. Jehová es bueno. Dios es bueno. A uno de mis hijos le hicieron una pregunta, le dijeron, ok, pero explícanos por qué Dios es bueno, ¿verdad? Y eso es gente estudiada, gente que tiene conocimiento y quieren saber una explicación y que los convenza, ¿verdad? Y él les dijo, yo les puedo decir que es bueno porque ha sido muy bueno en mi vida. Esa es la explicación. Sí. O sea, Dios es bueno. ¿Se dan cuenta que cuando Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud, qué quiere hacer con el pueblo de Israel? Llevarlos a una tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel. Mis hermanos, Dios es bueno y nosotros tenemos que tener la claridad en nuestra mente de que Dios es bueno. No importa qué diga el mundo. A veces dicen, ay sí, pero ¿y todos los niños que se mueren qué? Bueno, nosotros somos seres eternos, los niños no se mueren. Ellos simplemente pasan a la presencia del Señor, pero nosotros somos seres eternos. Entonces, hay muchas cosas, ¿verdad, mis hermanos, que el mundo dice, pero si es bueno, entonces ¿por qué hay guerra? Pero si es bueno, ¿por qué? Mira, Dios es bueno. La gente hace lo que hace, mis hermanos, porque no quiere seguir la voluntad de Dios. Por eso cae en situaciones malas, situaciones extraordinarias, feas, horribles,
porque no quieren seguir la voluntad de Dios, simple y sencillamente. Entonces, tenemos que tener la claridad, ¿verdad, mis hermanos? Si nosotros vamos a seguir el consejo de Dios, primero, Dios es bueno. Amén. ¿Sí? Dios quiere darnos cosas buenas. Mateo 7:11 dice: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. ¿Se dan cuenta? Dios es bueno. ¿Qué es lo que quiere Dios? Darnos cosas buenas, ¿verdad? Ahí está claro. Dios quiere darnos cosas buenas. Dios quiere darnos, dice, lo que nuestro corazón desea. Ese deseo que hay en tu corazón, eso que tú anhelas, Dios te lo quiere dar. Pero nosotros pensamos a veces, porque escuchamos, ¿verdad?, que si hago esto, o si hago el otro, o si me muevo por aquí, o si hago este negocio, mis hermanos, Dios te quiere dar lo que tú quieres. Simplemente, ¿verdad, mis hermanos? Tenemos que creerlo. Creemos que Dios me quiere dar eso, o no lo creemos. Entonces, cuarto y último, mis hermanos, tercero, Dios cuida de los detalles de mi vida. Mateo 6:31-32 dice: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Esto es muy interesante, mis hermanos, porque una vez más se trata de que creamos la palabra de Dios. Dios dice que no nos afanemos por qué vamos a comer o qué vamos a vestir. En otras palabras, no te afanes por las cosas materiales. ¿Sí? Ahora, yo creo que nosotros como cristianos empezamos a aprender un vocablo cristiano. Empezamos a hablar de cierta manera, ¿verdad, mis hermanos? Pero no necesariamente lo creemos. Porque muchas veces decimos que sea la voluntad de Dios. El dinero no es lo más importante, Dios es lo más importante. ¿Quiénes han oído esa? Yo creo que todos, ¿verdad? Fíjate qué interesante. El dinero no es lo más importante, pero pasamos la mayor parte de nuestra vida trabajando por dinero. Si Dios fuera lo más importante, pasaríamos la mayor parte de nuestra vida buscando a Dios. Ahora, mis hermanos, lo aclaro, esto no es no es un ánimo para que no trabajemos, por supuesto que tenemos que trabajar, ¿verdad? Pero aún si yo fuera despedido por X o Y razón, ¿será que eso cambia la palabra de Dios? Si Él dice que me va a proveer y me va a bendecir. Yo lo he experimentado, ¿verdad, mis hermanos? Y yo creo que hasta he subido más de peso. O sea, he comido, pero no, yo le digo a mi esposa que no estoy gordo, estoy lleno de amor, le digo. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es el punto? Creemos la palabra de Dios. Gladys, compórtese, por favor. Pues por eso, no, póngate así. No sea así porque, mira, la panza ya me está bajando, a las rodillas. Miren, entonces, mis hermanos, Dios cuida de todos los detalles de nuestra vida. ¿Sí? Podemos creer en eso, podemos confiar en Dios que Él cuida de todos los detalles de mi vida. ¿Sí? Entonces, si yo creo eso, yo voy a ser fiel con Dios, mis hermanos. Yo voy a leer la Biblia, yo voy a ayunar, yo voy a orar, porque lo más importante es buscar a Dios. Él va a proveer. Eso es lo que Él está diciendo. ¿Sí? Yo les voy a proveer. No se preocupen. Dice anteriormente, los pájaros del campo no trabajan y yo les doy de comer. ¿Sí se dan cuenta? Una vez más, esto no estoy diciendo no hay que trabajar, ¿verdad, mis hermanos? Por supuesto. Fe es creer y poner acción en lo que nosotros creemos. ¿Sí? Pero lo que digo, si por alguna razón sucediera eso, la palabra de Dios sigue siendo la misma. La palabra de Dios no cambia. Él va a proveer, Él va a bendecir, y yo creo que muchos de nosotros hemos experimentado eso. ¿Sí? Entonces, el número 4, ¿qué tenemos que saber para creer, verdad, mis hermanos, que Dios nos va a guiar? Dios quiere responderme. Dice Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. ¿Cuántos hemos clamado a Dios y Dios nos ha respondido? ¿Puedo ver sus manos? Sí, ¿verdad, mis hermanos? Entonces, ¿por qué no voy a confiar en Él? Si aun cuando estoy en situaciones difíciles, ¿por qué?
Porque, mis hermanos, muchas veces nos metemos en situaciones difíciles por desobedecer la palabra de Dios. Pero muchas veces, mis hermanos, son situaciones que tenemos que pasar en la vida para poder seguir creciendo. Entonces, no importa cuál sea la situación, Dios dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Verdad? ¿Qué sucede muchas veces? Yo estoy en una situación difícil y ¿qué es lo primero que hago? Mi mamá, mi hermano, mi jefe, tal vez mi jefe me ayuda. O andamos buscando, mis hermanos, salidas en un montón de lugares donde posiblemente no nos van a dar ninguna solución. Cuando Dios es claro y dice, clama a mí, clama a mí. Aquí estoy yo soy tu Dios, yo soy tu Padre. Tienes una necesidad, ven con tu papá y tu papá te va a ayudar. Entonces, mis hermanos, una vez más, entonces necesitamos confiar en el Señor. Y vamos a ver un último, no un último pasaje, sino que vamos a hablar del último punto. ¿Qué necesito hacer? Perdón, es creo que ya lo vimos. Ok. ¿Qué necesito hacer? Fíjense pues. El primero era, ¿dónde puedo encontrar ayuda para mi diario vivir? Ese es el primer punto. El segundo, ¿qué necesito saber cuando trato de seguir la guía y dirección de Dios? El tercero, ¿qué necesito hacer? ¿Sí? Ahora le vamos a poner acción. ¿Qué necesito hacer para seguir la guía y dirección de Dios? Primero, conocer la voluntad de Dios. Dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo. Mis hermanos, no sigamos la corriente del mundo, no sigamos para dónde el mundo va, no sigamos qué es lo que está haciendo, no sigamos la tendencia, no sigamos, eso es lo que nos está diciendo, sino transformemos nuestra mente. Fíjense que le preguntaron a un doctor muy famoso, no me recuerdo del nombre, pero le preguntaron, ¿cuál es el problema de la gente hoy en día? Y dijo, el mayor problema de la gente es que no piensan. Yo cuando oí eso me quedé pensando, no, pues este doctor está más loco que yo, ¿verdad? ¿Cómo que no pensamos? Yo creo que sí pensamos, ¿no? Pero da la explicación, entonces da la explicación. Y dice, hay una gran diferencia entre reaccionar y responder. Cuando alguien se me atraviesa en el freeway y yo digo, este gato que se me pasó, ¿qué estoy haciendo? Estoy reaccionando. Si alguien se me mete en el freeway, yo freno y digo, ¿por qué irá tarde? ¿Por qué se va metiendo así? Tal vez va tarde, tal vez lo están esperando en su trabajo, tal vez se le pinchó una llanta y ahora va tarde a su trabajo. Pobrecito, no que se meta, ¿verdad? Que pase. Sí, eso es pensar. Eso ahí pensamos, ¿verdad, mis hermanos? Porque pensamos para poder responder. Cuando alguien me dice, es que estás feo, yo le digo, ay, vos horrible. ¿Qué hice? Reaccioné. ¿Sí se dan cuenta? Entonces eso yo lo traigo mucho al contexto familiar, ¿verdad? Si mi esposa me dice, mira, no limpiaste ahí, ya me empezás con esas cosas, estoy reaccionando. Entonces dije, wow, tiene toda la razón. Cuando nosotros hacemos eso, mis hermanos, estamos siendo movidos por sentimientos, por emociones, no estamos pensando. Entonces, él tiene toda la razón. La mayoría de cosas las hacemos reaccionando. Entonces no estamos pensando, simplemente estamos reaccionando por emociones y sentimientos. ¿Qué les parece eso? Wow, no. A mí me pasa bastante seguido, ¿verdad? Que reacciono y entonces me pongo a meditar. Wow. Entonces ahora trato de considerar esto y cuando pasa una situación, dice, en toda situación hay un espacio de tiempo para que tú respondas. En eso tienes que pensar, meditar. ¿Qué nos dice la palabra de Dios, verdad? Todo lo bueno, todo lo de buen nombre, todo en eso pensaba. Pero ¿qué hacemos nosotros?
Hijo de tu abuelita, ¿por qué te metiste adelante? No, sí. O sea, entonces, mis hermanos, es interesante. Tenemos que cambiar, transformar nuestra forma de pensar. Tenemos que transformarnos, dejar de estar reaccionando, mis hermanos, y empezar a pensar. Cuando nosotros pensamos, encontramos soluciones. Recuérdense, cuando hay una reacción, nadie gana. Porque yo levanté la voz, me levantaron la voz, gritamos, nos peleamos y al final nadie ganó. Pero cuando yo respondo, podemos encontrar soluciones. Podemos pensar y podemos decir, oh, ¿sabes qué? Mira, ¿por qué mejor no nos comportamos de esta manera? Mira, tal vez cuando tú me dices esto, ¿por qué no me lo dices de mejor manera? Tienes toda la razón en esta situación, pero si se dan cuenta, ¿qué diferencia? ¿Sí? Ahora fíjense, dijo el doctor Víctor Frankl, se llama, independientemente del abuso físico o mental al que te obliguen, nadie puede obligarte a pensar lo que tú no quieres pensar. ¿Qué les parece? Independientemente del abuso mental o físico en el que te pongan, que te estén obligando a hacer algo en el cuerpo, pero nadie te puede obligar a pensar lo que tú no quieres pensar. O sea, tú piensas eso porque tú lo quieres pensar. Ahora, cuando yo escucho esto digo, bueno, interesante, no es un psicólogo. Sí, pero saben ustedes que es un psicólogo que estuvo en los campos de concentración nazi, donde lo estaban torturando y donde lo estaban lastimando y donde estaban tratando de quebrarlo porque él siempre mantenía una buena actitud. Porque él decía, sí, pues pueden lastimarme, pueden hacerme lo que quieran, pero no me pueden obligar a pensar lo que ustedes quieren que yo piense. Y entonces más se ensañaban con él y lo golpeaban más y lo lastimaban más. Cuando yo oigo esto, wow, entonces mis respetos, mis hermanos, porque a ninguno de nosotros nos está pasando, pero ni la 10ª parte de lo que le pasó a él. Entonces nosotros sí podemos pensar. Nosotros sí podemos pensar bien, ¿verdad? Sí podemos ordenar nuestros pensamientos. ¿Se dan cuenta? Transformemos nuestra forma de pensar, transformémonos. No sigamos las corrientes de este mundo. No actuemos como están actuando todos. Todos están reaccionando hoy en día. No están pensando. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? Piensen, mis hijos. Piensen, pensemos. ¿Ok? Entonces, otra importante, ¿verdad, mis hermanos? ¿Qué es un paradigma? Es el conjunto de pensamientos que dirigen nuestra vida, que se volvieron hábitos ya en nosotros. Hay buenos y hay malos, ¿sí? Entonces lo que Dios nos está diciendo es cambiemos nuestro paradigma, cambiemos nuestra forma de pensar. Muchas veces nosotros damos por hecho que las cosas son así, que las cosas son de esta manera. Y ¿saben qué, mis hermanos? El mundo sigue caminando y el mundo sigue dando vueltas y el mundo no se para porque nosotros nos paramos. ¿Sí? Por ejemplo, lo podemos ver claramente en la tecnología. Yo recuerdo cuando salió el Viper. ¿Quiénes se recuerdan del Viper? ¿Quiénes son de esa edad todavía? Los jovencitos no saben ni de qué estoy hablando, ¿verdad? Pero cuando salió el Viper, yo me acuerdo que andaba uno con su Viper chilereando, ¿verdad? Y es súper chistoso hoy, ¿verdad? Porque tú ibas manejando y y tenías que buscar y empezar a buscar un teléfono, te estacionabas, te bajabas a buscar monedas y a llamar, ¿verdad? Sí, ¿qué pasó? Me hablaron por algo. Imagínense ustedes que nosotros pensáramos, wow, este es el último descubrimiento, esa es la última tecnología. Y si era en ese momento, pero ya no lo es. Si nosotros seguimos pensando que el Viper es lo mejor que ha pasado en el mundo, mis hermanos, hoy estamos atrasadísimos. Hoy agarras el teléfono y ni te tienes que bajar en ningún lado, ni tienes que hacer absolutamente nada. Entonces, si se dan cuenta, si nosotros no cambiamos nuestra forma de pensar, mis hermanos, nos quedamos atrasados. Y no es que tú te quedes en un lugar, porque el mundo sigue dando vueltas. Cuando mi forma de pensar se queda en este lugar, no es que ya me quedé parado, no, es que vas para atrás. ¿Sí? Entonces, alguien dijo, por eso es que tenemos que seguir renovando nuestro entendimiento, cambiando, aprendiendo la palabra de Dios, porque hemos aprendido muchas cosas negativas y aún las cosas que creemos que han sido verdad y fueron verdad en algún momento, posiblemente hoy ya no lo son. ¿Sí?
Entonces, mis hermanos, es muy importante eso. Entonces, fíjense, pues, para ir terminando este punto, de ahí creo que solo nos faltan un par más. Entonces, una de las situaciones, mis hermanos, en nuestra vida es que como tenemos un paradigma, como tenemos una forma de pensar, la nueva información que viene, nosotros la creemos, pero la creemos a un nivel intelectual. La creemos, dice, nosotros en nuestro ser hay un consciente y un inconsciente. Entonces nosotros la creemos a un nivel intelectual, al nivel del consciente. Pero el inconsciente sigue teniendo los paradigmas de antes. Perdón. Entonces nosotros realmente tenemos que convencer al inconsciente. Tenemos que convencer de lo nuevo que estamos aprendiendo. Y les puedo poner un ejemplo. Fíjense, si yo les dijera aquí, viene una persona con cáncer el día de hoy, y yo les dijera, mis hermanos, viene una persona con cáncer el día de hoy. Yo voy a orar por ella para que Dios la sane. ¿Qué dirían todos ustedes? Amén, ¿verdad? Hagámoslo. ¿Dios lo puede hacer? Amén, sí, Dios lo puede hacer. Pero ¿qué tal si yo les dijera, miren, viene una persona con cáncer el día de hoy, todos vamos a orar para que esta persona sea sana? ¿Qué diríamos todos? Amén, ¿verdad, mis hermanos? Amén. Y si yo les digo, mira, viene una persona con cáncer el día de hoy, ven tú, ora por ella para que se sane. ¿Qué diríamos? ¿Se dan cuenta que ahí ya cambia la situación? Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú lo crees a un nivel consciente, pero tu inconsciente no lo cree. Y ese es el problema con la mayoría de cristianos, mis hermanos. No creemos la palabra de Dios. O sea, la creemos, la entendemos, la vemos, pero hay algo adentro de nosotros que nos dice, no es cierto, eso no va a pasar. ¿Se dan cuenta? Entonces, es muy importante, ¿verdad, mis hermanos? El que podamos entender esto, porque entonces dice, para el que cree, todo le es posible, mis hermanos. Hablamos del poder del Espíritu Santo. Él se va a manifestar a través de nosotros. Pero al que cree, dice otra parte, cree sin dudar. ¿Sí? Cuando yo creo y digo, sí, Dios, tú lo haces, amén, ya. Y algo dentro de mí me está diciendo, y te vas a mejor ni lo intentes, ¿no? ¿Sí se dan cuenta? Ahí no estoy creyendo sin dudar, porque es contradictorio, ¿no? Cree sin dudar. No, pero si crees, ¿no? Pero la palabra misma nos está diciendo, cree sin dudar. O sea, cree, yo puedo estar, mi consciente dice sí, pero mi inconsciente dice, no. ¿Sí? Entonces, tenemos que creer, mis hermanos, para que las cosas sucedan, para que Dios haga las cosas maravillosas que Él quiere hacer. Tenemos que creer. Leonel dijo, estamos tratando de colectar dinero para comprar un templo. ¿Quién cree que lo podemos hacer? Mis hermanos, ¿quién cree que lo podemos hacer? Amén. Sí, ok. Ahora si yo les digo, traigan una ofrenda, mis hermanos, porque vamos a comprar un templo. Bueno, ¿y el amén? ¿Sí se dan cuenta? Ahí ya cambia la cosa. O sea, sí lo podemos hacer, pero que lo haga. Pero pasamos primero, dijo aquel, porque a mí me da risa, ¿verdad? Yo no lo creo. ¿Cómo Dios se va a mover? ¿Cómo el Espíritu Santo va a venir a hacer obras maravillosas si nosotros no creemos? Mis hermanos, creer es la base del cristianismo. Si nosotros no creemos, ¿en qué estamos? ¿Qué estamos haciendo aquí? Nosotros tenemos que creer, mis hermanos, tenemos que convencernos, y eso es a través de leer la palabra de Dios, convencernos que lo que Dios dice es cierto. Dios no miente. Dios no miente, mis hermanos. Dios no es como alguno de nosotros que dice, voy a llegar a tal hora y no llega. Voy a hago un compromiso y no lo cumplo. Dios no es así. Dios lo cumple. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, tenemos que creer, tenemos que convencernos de que la palabra de Dios es real, es viva y eficaz. Denle un aplauso al Señor. Si ustedes quieren darle un aplauso al Señor, al fin y al cabo es para la honra y la gloria de Dios. Que Dios sea glorificado, mis hermanos. Miren,
Entonces, el punto es que nosotros tenemos que estar convencidos, sin dudar. ¿Sí? Muy bien. Entonces, mira, la segunda es confiar en Dios. Dice Salmo 125:1: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Que no se mueve, mis hermanos, sólido, firme. Tenemos que creerle, ¿sí? Yo le creo, y aunque esté viendo todo lo contrario a mi alrededor. ¿Se recuerdan? Pedro dijo: si eres tú, que camine yo sobre el agua también. Y sale y empieza a caminar. ¿Y qué le sucedió? Empezó a ver a su alrededor y dijo: wow, un momentito, esto es agua. Los seres humanos no caminan sobre el agua. Y ups, para abajo. Porque dudó. Y Dios se lo dijo: porque no creíste, porque dudaste, te pasó eso. Si no hubieras dudado, si hubieras seguido adelante, hubieras llegado hasta la orilla. Pero dudaste. Entonces, mis hermanos, en muchas cosas en la vida así no sucede. Dios quiere bendecirte en tu vida, en tu matrimonio, con tus hijos. Dios quiere bendecir tu negocio, mis hermanos. ¿Por qué vemos gente que no es cristiana y tiene grandes negocios, mis hermanos? Porque ellos sí creen. Sí. Y nosotros como cristianos estamos dudando, no sabemos si Dios lo va a hacer o no lo va a hacer. O lo que les digo, ¿verdad? Seguimos con el lenguaje cristiano de que primero Dios, primero. No, tú lo crees, no es primero Dios, Dios sí lo quiere, Dios ya dijo, lo crees. Para el que cree todo es posible. Para el que cree, ¿sí? Entonces, la gente, mi hermano, que no es cristiana tiene mucho más fe que nosotros, lamentablemente. Dios lo dijo en las escrituras. Vino un centurión romano y le dijo: Señor, sana a mi siervo. Y Dios le dijo: ok, voy a ir, fíjense. Y él le dice: Señor, yo no soy digno de que tú entres bajo mi techo porque soy un pecador. ¿Se dan cuenta que ni el pecado impide la bendición de Dios? No es una alegoría para que pequemos, mis hermanos. Simple y sencillamente que somos humanos y es casi imposible de que estemos sin pecado. ¿Sí? Entonces, él le dice: pero solo di la palabra y mi siervo sanará. Y él le dijo, Jesús le dijo, le responde de esta manera: ni aún en Israel he encontrado tanta fe. ¿Qué diría Dios hoy en día? Ni aún en mi pueblo cristiano he encontrado tanta fe. Y eso es lo que Dios está diciendo hoy en día a muchos hombres, mis hermanos, que son exitosos, que hacen grandes cosas, porque ellos sí creen. Ellos ponen algo en su mente y caminan hacia ello, creen con su consciente, con su inconsciente, y van hacia adelante. Esa es la gran diferencia, mis hermanos, que tenemos que creerlo 100%, de todo corazón. ¿Sí? Entonces, fíjense que cuando nosotros cambiamos nuestros pensamientos de lo que vemos cambia. Cuando nosotros cambiamos nuestra forma de pensar de lo que vemos cambia. ¿Será cierto? ¿Creen ustedes que si yo cambio mi forma de pensar de esta computadora, la computadora va a cambiar? En mi vida cambia. ¿Sí? A mí la verdad me gusta poner a prueba todas estas cosas, ¿verdad? O sea, yo escucho la palabra de Dios y digo: vamos a ponerla por obra. Entonces, fíjense que salí una mañana y se lo compartí a mi esposa y le digo, empecé a pensar: wow, mi esposa tan linda, ¿verdad? ¿Cuántos años ha estado conmigo? ¿Cómo hemos batallado juntos? Ha estado a mi lado. Mi esposa es una bendición. Mi esposa es una bendición de Dios. Me ayuda, limpia la casa, hace de comer. Y me pasé pensando todo el día, ¿verdad? Wow, Señor, gracias por mi esposa. Señor, te bendigo, Señor, eres maravilloso, eres lindo. Cuando llegué a la casa, le digo a mi esposa: hasta más hermosa la vi, ¿verdad? Dije: mi esposita amada, ¿verdad? Sí. Ahora, lo contrario. Si yo salgo y digo: mi esposa se pone las pilas, hombre, puchis. Mira, me tenía hoy mira que me mandó de almuerzo.
Así que, ¿verdad? Mira, la casa ni bien limpia la tiene. Y empiezo a pensar en todo eso. Cuando regreso, ¿cómo creen ustedes que voy a ver a mi esposa? Entonces sí se dan cuenta que cuando nosotros cambiamos nuestra forma de ver las cosas, lo que vemos cambia. Eso está en la palabra del Señor, mis hermanos. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, cuando yo pienso a obedecer la palabra de Dios, mi vida va a cambiar. ¿Sí? Mi actitud va a cambiar. Mis hermanos, debemos estar agradecidos, contentos, gozosos con el Señor por todas las bendiciones que nos da. Pero si nosotros empezamos a verlos de fe, esos mis papás no se ponen las pilas, esos mis papás solo dándome consejos malos ahí, solo quieren que yo haga las cosas que yo no quiero hacer, etcétera, etcétera. ¿Cómo crees que vas a ver a tus padres? Viejos ingratos estos, ¿va? Pero si nosotros pensamos de otra manera y empezamos a ver todo lo bueno que han hecho en nuestra vida, vamos a decir, wow, Señor, gracias por mis padres. Es una bendición. Entonces, mis hermanos, una vez más, ¿sí se dan cuenta, mis hermanos? Cuando nosotros cambiamos nuestros pensamientos acerca de lo que vemos cambia. Tercero y último, decidir ponerla en práctica. Mateo 7, 24 y 25. Con este punto vamos a ir terminando. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendieron lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Tengo que leer la palabra de Dios, tengo que meditar en la palabra de Dios y tengo que ponerla por obra. ¿Sí? Entonces, decíamos, ¿verdad, mis hermanos? Que uno de los problemas es que no creemos. Ese es el mayor problema, porque toda nuestra fe está fundada en creer. Y si nosotros no creemos, ¿qué es lo que tenemos entonces? Una religión. Porque es de venir aquí todos los domingos, es de atender la oración, es de hacer. Y mis hermanos, eso es parte de. Sí, tenemos que hacerlo. Pero si nosotros realmente no creemos, muy difícilmente algo va a pasar en tu vida. Muy difícilmente algo va a cambiar en tu vida. ¿Cuál es la forma de ponerlo cuando nosotros decidimos poner por obra las cosas? ¿Cómo se ponen por obra, mis hermanos? Primero necesitamos una continua repetición y una visualización apropiada. Una continua repetición. Por eso es que decimos, ¿verdad, mis hermanos? Tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que leer la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios dice, son ríos de agua viva que va lavando tu vida, va lavando tu vida, va lavando tu forma de pensar. Esa forma de pensar antigua, esa forma de pensar vieja, esa forma de pensar que no sirve, mis hermanos, la va lavando porque vamos entendiendo la palabra de Dios. Una continua repetición. Tenemos que estarla repitiendo continuamente. Por ejemplo, mis hermanos, las pláticas. Esta plática, ¿te parece que es de bendición para ti? Escúchala. Escúchala y escúchala y escúchala y escúchala. Mira, a mí antes se burlaban de mí, ¿verdad? Porque yo puedo escuchar una plática, yo no sé ni cuántas veces, unas 50 veces por lo menos, ¿no? Porque lo escucho, me pongo a trabajar, me pongo audífonos, yo estoy escuchando. ¿Y qué es lo que sucede? Si la escuchamos una vez, mis hermanos, hoy posiblemente salgamos y agarremos un 5, un 10%. Pero si yo continúo escuchándola, entonces voy agarrando más, aprendiendo más. Entonces, el punto al final, mis hermanos, no es simple y sencillamente que nos vengamos a sentar y a escuchar una plática, ¿verdad? Yo les he dicho, aquí nosotros venimos como estudiantes, ¿verdad? Tenemos que venir con esa actitud, pero la realidad es que en la escuela no nos enseñaron bien, porque nosotros vamos a la escuela, estudiamos un libro, pasamos un examen y tiramos el libro por allá, ¿sí? Pero de esa manera no se aprende. Tiene que ser una continua repetición, ¿sí? Y una visualización apropiada. ¿No te pasa que cuando estás leyendo la Biblia empiezas a visualizar cómo fue, cómo agarró? Imagínense a Goliat, ¿verdad? ¿De qué tamaño era Goliat? ¿Cómo era David? ¿Cómo iba David? ¿Cómo sería la onda? Las piedras que dice, ¿verdad? Empiezas a pensar, tu cerebro está pensando, está trabajando, ¿sí? Pensar, ¿se recuerdan? Pensar, necesitamos pensar, mis hermanos. Los hermanos Wright pensaron, dijeron, ¿será posible volar? Y empezaron a pensar cómo hacer para volar, ¿sí? Empezaron a pensar cómo crear un avión, hasta que llegaron a atinarle, ¿verdad? Hicieron un avión.
Miren ahora cómo estamos. ¿Por qué? Porque estos cuates pensaron. Porque cuando pensamos buscamos soluciones, cuando pensamos buscamos cómo mejorar, cuando pensamos buscamos cómo salir adelante, porque mis hermanos, el Espíritu de Dios se mueve a través de nuestros pensamientos y eso es todo lo que el Espíritu Santo piensa en cómo hacer las cosas más grandes, cómo hacerlas mejores. ¿Sí? Entonces, dijimos, continua repetición y visualización apropiada. Muchas veces, mis hermanos, no miramos resultados inmediatamente. Empezamos a practicarlo y no miramos resultados inmediatamente y muchas veces la gente se desanima, ¿no? Porque dicen, pero si tú lo practicas día a día, un día te vas a dar cuenta que estás en otro nivel, que sucedió el milagro, que subiste al siguiente nivel. Y el ejemplo sencillo es, vamos al gimnasio, ¿verdad? Y empezamos a hacer ejercicio de pesas. Fue pasar una semana, un mes y no pasó nada, ¿verdad? Y uno ahí va de verse en el espejo, ¿verdad? Y nada. Pero tú sigues 6 meses, un año y entonces vas a ver resultados. Entonces, una vez más, mis hermanos, es de ponerlo en práctica. Entonces, mis hermanos, una vez más, yo quisiera que nos fuéramos con esto. No reaccionemos, mis hermanos. Pensemos. Usemos nuestro cerebro porque es un gran regalo de Dios. Es importante que nosotros, mis hermanos, realmente decidamos hacer esto. Realmente decidamos hacer la palabra de Dios. Y yo los voy a animar. ¿A quién le gustaría practicar esto? Pensar en positivo. Recuérdense que dice Dios: todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. Y cuando nos encontremos pensando negativo, mis hermanos, regresemos nuestro pensamiento a lo positivo. ¿Qué les parece? ¿A quién le gustaría practicar esto? Podemos comprometernos para hacerlo 2 semanas. Póngase de pie. ¿Quién quiere comprometerse? Puedo ver sus manos, puedo ver sus manos. Todo lo positivo, mis hermanos, porque recuérdate, tú tienes un negocio y dices, híjoles, sí vamos a salir adelante, pero ¿qué sucede atrás? No, no vamos a salir, no lo vas a hacer, no. Sí, entonces, no, yo voy a empezar a declarar las bendiciones de Dios. Por eso es que es tan importante, ¿verdad, mis hermanos? Que hablemos cosas buenas. No estemos repitiendo cosas negativas para nuestra vida, porque, mis hermanos, el subconsciente las agarra. Hemos hecho el ejercicio, ¿verdad? El subconsciente no entiende entre positivo y negativo. Él solo agarra imágenes, solo agarra fotografías de lo que tú estás pensando. Y lo hemos hecho, si quieren lo vamos a hacer. Si yo les digo, no piensen en un caballo blanco, ¿en qué pensaron? En un caballo blanco. Pero yo les estoy diciendo, no piensen. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, cuando yo estoy pensando aún, no debo de hacer esto, no pienses eso. Todo lo bueno, todo lo positivo, todo lo de buen nombre, en eso pensad. ¿Qué les parece? Amén. Muy bien. Vamos a inclinar nuestro rostro, pues, y vamos a comprometernos con Dios, mis hermanos, de que por 2 semanas vamos a hacer este ejercicio. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, gracias por el tiempo que nos has dado el día de hoy, Señor. Por favor, Padre Celestial, Señor, que esto, Señor, venga de tu corazón, Señor. Señor, te pedimos, Señor, de que tú nos conoces, Señor, a veces somos débiles, Señor, a veces nos cuestan ciertas cosas. No vamos a mentirte, no vamos a engañarte, Señor. Venimos con un corazón descubierto delante de ti, con un corazón manso, humilde, Señor. Y te decimos, Señor, ayúdanos, Padre Celestial. Queremos comprometernos contigo, Señor, a practicar tu palabra, Señor. A declarar todo lo bueno, todo lo positivo, todo lo amable, todo lo que es de buen gusto, todo lo, Señor, lo que venga de tu reino, todas las bendiciones, Señor. Todo lo que tu palabra dice, Señor. No lo que el mundo dice, no lo que mis padres dicen, no lo que mis hermanos dicen, no lo que me dicen en el trabajo, sino lo que tú dices en tu palabra, Señor. Tú dices que somos tus hijos, Señor. Tú dices que has dejado al Espíritu Santo, Señor, para que nos guíe a toda verdad. Tú dices, Padre Celestial, que tú nos quieres bendecir, que tú tienes pensamientos de bien para nosotros, Señor. Señor, en eso queremos pensar, Señor. Danos una visión clara, Señor, de qué es lo que tú quieres, Señor, que hagamos en nuestra vida, Padre Celestial. Y, Señor, ayúdanos, Señor, para que
no solamente lo creamos con nuestro consciente, sino con nuestro subconsciente, Padre Celestial, para que, Señor, esto sea una realidad en nuestra vida, no de boca, Señor, no simplemente de boca, no solamente repetición de palabras, no solamente repetición de palabras, sino convicción en nuestra vida, Señor. Que tomemos convicción de que tú eres el Dios todopoderoso, de que tú todo lo puedes, Señor, de que tú eres grande, fuerte, temible, Señor, de que tú creaste todo, Señor, y tú quieres seguir creando más cosas, Señor, y lo quieres hacer a través de nosotros, Padre Celestial. Señor, yo bendigo, Señor, estas familias. Yo bendigo, Padre Celestial, esos trabajos. Yo bendigo, Padre Celestial, esos negocios, Señor. Señor, en los trabajos, Señor, ascensos, Padre Celestial, aumentos, mi Dios. Creemos, Señor, creemos en los negocios, Señor. Más clientes, Señor. Buenos negocios, Señor. Creemos, Señor, creemos tu bendición, Padre Celestial. Señor, te damos gracias, gracias, Padre Celestial, por el sacrificio de Cristo Jesús, Señor, porque gracias a ellos, Señor, nosotros podemos estar aquí, podemos estar recibiendo estas bendiciones, Señor. Te damos a ti la honra y la gloria, Padre Celestial, y que todo lo que hagamos, lo hagamos para tu honra y tu gloria, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Reciban la palabra de Dios, mis hermanos. Dale un fuerte aplauso al Señor, que Él es bueno, mi hermano. Mira qué regalos tan grandes. Mis hermanos, con esto terminamos. Estamos despedidos el día de hoy. Que el Señor me los bendiga, que tengan una semana maravillosa. Nos vemos el día de mañana a las 6 de la tarde. Que Dios me los bendiga. Gracias por acompañarnos. Esperamos que el mensaje de hoy te haya animado. Asegúrate de dejarnos un review, suscríbete a nuestro podcast y comparte este mensaje con tu familia y amigos. Mantente al día con nosotros en Instagram y Facebook visitando @verbosocal y únete a nosotros para nuestro servicio los domingos a las 3 de la tarde en Rancho Cucamonga, California. Gracias por unirte a nosotros hoy en Verbo y Vida.